a todos, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. En el nombre del Señor Jesús, cada uno de ustedes, bienvenidos. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. La última sección estuvo en el capítulo 2. La enseñanza de Pablo fue de no dejarse mover en lo que concierne a la segunda venida del Señor Jesús. Primero vendrá la apostasía. Y la buena noticia es que la apostasía solamente va a tener efecto en aquellos que no aman la verdad. Dice la palabra de Dios específicamente en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron ellos, los que se pierden, el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese que no dice, y por cuanto no tuvieron la capacidad de entender la verdad, sino que habiendo tenido la capacidad, decidieron. Ellos tomaron una elección, no recibir la palabra de verdad, el amor de la verdad para ser salvos. No que murieron desconociéndolo, sino que decidieron que no era para ellos. Dice ahí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía a ellos, a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados ellos. ¿Quiénes? Dice ahí, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y me es necesario, hermanos, antes de pasar al párrafo 13 al 17, de regresar a los versículos 10 al 12, porque si usted se fija, el versículo 13 empieza con una palabra, la palabra pero, que es una frase de unión. Es una conjunción, si mal no me equivoco, hermano. Y es para unir, pero al mismo tiempo para contrastar. Une y contrasta. Une quiénes son los que se van a perder, quiénes son los que se van a condenar, y la razón por la cual se van a condenar, porque ellos no recibieron el amor de la verdad, porque ellos, habiendo conocido la verdad, decidieron ignorarla, decidieron pasar por alto, y entonces eligieron la mentira, y por eso es que vino un poder engañoso sobre ellos, para condenación. Pero, fíjese bien lo que dice ahí, nosotros, está hablando Pablo en primera persona, del plural, e incluye, según la carta, a Silvano y a Timoteo, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Cuando este texto se lee de forma aislada, hermanos, muchos llegan a la conclusión de que unos son los escogidos para creer y ser salvos, y otros son escogidos para no creer y para condenarse. De ahí que muchos dicen, usted si cree es porque fue predestinado para creer, y si no cree es porque fue predestinado para no creer. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo vosotros, en contraste con los que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, en contraste con los que decidieron no creer en la verdad. Ustedes que sí creyeron, ustedes que tomaron la elección de sí creer, a ustedes Dios los escogió para salvación. No está diciendo Dios escogió que ustedes creyeran para ser salvos. Está diciendo a ustedes que sí creyeron, Dios los escogió para ser salvos. Miren, hermanos, creer es una obra y es un mandamiento. Acompáñeme al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 6. Aquí Jesús va a confrontar a algunas personas. Fíjense el versículo, desde el versículo 24. Juan 6, 24.
Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si el hecho de creer, hermanos, antes de continuar la lectura, es algo que Dios da, ¿por qué Jesús les dice a ellos que ellos tienen que esforzarse? Ellos tienen que trabajar para que Jesús les dé algo. No tiene sentido, ¿verdad? Si es que es predestinación, si es que ya están predestinados unos para creer y ser salvos y otros para no creer y ser condenados, ¿por qué esforzarse? Pero si Jesús le está diciendo: trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, el texto está diciendo que Dios señaló que el Hijo de vida eterna, ¿a quiénes? A quienes le ponen empeño, a quienes ponen el corazón. ¿Se da cuenta? Entonces el texto no está hablando de que unos son predestinados para creer y ser salvos, mientras que otros son predestinados para no creer y ser condenados. Y luego seguimos la lectura, fíjese lo que dice. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Recuerden que está hablando de tener vida eterna, trabajar para poder tener vida eterna. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo trabajamos para recibir la vida eterna que el Hijo del Hombre nos va a dar? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta no es una obra que Dios hace, esto es algo que ustedes van a hacer. Y esto concuerda, hermanos, con las palabras de Pablo también en la carta a los Romanos capítulo 10 y versículo 17. Acompáñenme allá. Carta a los Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es el resultado de que una persona que escuche. La persona va a creer si escucha la voz de Dios, si escucha el mensaje de Dios, si escucha la palabra de Dios, si crea lo que está escrito. Pero es algo que la persona va a decidir. Mire, este mensaje es paralelo también en Pedro. Fíjese cómo Jesús, fíjese cómo Pablo y cómo Pedro concuerdan en esto que estamos diciendo. Acompáñenme allá. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 9, porque ahí también se echa de ver ese contraste, específicamente los versículos 8 y 9. Pero para tener un panorama un poquito más abierto, más general, desde el 4. Acercándoos a Él, piedra viva. Creo que el contexto tiene que ser un poquito antes. En el capítulo 1 menciona, en el versículo 22, que el alma se purifica cuando uno obedece a la verdad. Y esto mediante un proceso. Versículo 23, somos renacidos gracias a una semilla no corrupta, no corrompida, que se siembra en el corazón. Y esta semilla es para vida eterna. Ahora, dice el versículo 25, o termina diciendo: esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Desechen pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora sí, con eso en mente, de que el alma se purifica cuando se obedece a la verdad, y que esto es mediante una semilla que se siembra en el corazón humano, y que para esto es necesario que el hombre deseche todo lo malo y que anhele esa verdad. Dice el versículo 4, acercándose a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjese cómo le da la responsabilidad a la persona que toma la decisión de creer en él, para no ser avergonzado, que esa palabra algunas veces también se traduce como condenado, dependiendo del pasaje que usted escoge. Entonces dice ahí, y todo aquel que en él creyere, o que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, fíjense cómo hay una decisión personal ahí. Fíjense cómo tenemos todos libre albedrío. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Dice ahí, porque tropiezan en la palabra. Siendo, ¿qué dice ahí? Desobedientes. A lo cual fueron también destinados. La pregunta es, ¿a qué fueron destinados? ¿A ser desobedientes? No, fueron destinados a tropezar. ¿Por qué? Por no creer. O sea, fueron predestinados a la condenación por no creer, a estar perdidos por no perseverar en la gracia, por no perseverar en la fe. Versículo 9 está ese mismo contraste. Mas vosotros, en contraste con ellos, ustedes son linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, antes bajo la antigua ley no había salvación, pero ahora gracias a Cristo y gracias al Evangelio hay salvación, y esa salvación es para todos. ¿Recuerda usted Juan 3:16? Dice lo mismo, porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. No dice para que todo aquel que fue destinado a creer en él, sino para que todo aquel que cree, es decir, que toma una decisión y con una fe firme, pues está en presente continuo, presente perfecto, que en él cree siempre. No se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, todos, sin excepción, sean salvos por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Porque eran predestinados? No, porque sus obras eran malas. Lo mismo dice Pedro, hay salvación si se purifica el alma, pero el alma se purifica cuando se obedece a la verdad. La semilla tiene que ser sembrada, no corrupta, no corrompida, pero también es necesario que el hombre deseche toda inmundicia, toda abundancia de malicia. La razón por la cual muchas veces el hombre decide no creer o no perseverar en la gracia o en la fe o en la sana doctrina es debido a la conducta, debido a la moral. Entonces, si usted se fija, hermanos, parece ser la misma enseñanza en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Pero nosotros, 2:13, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es decir, desde el principio, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había predestinado que la gente fuera salva por medio de la fe en él. Dios ya había escogido que el hombre se salvase si cree. Preguntas hasta aquí, hermanos. Dudas, comentarios. Los escucho. Recuerda que es una clase. ¿Tiene sentido, hermano Alexis?
Juan Antonio. Entonces ya vimos lo que no significa. No significa que unas personas fueron predestinadas para estar condenadas y que ese grupo específico ahí en Tesalónica sí habían sido predestinados para salvación. Está diciendo que Dios predestinó salvar a los que creen, en contraste con los que deciden no creer, y entonces Dios permite que sean engañados con cualquier falsa enseñanza, con cualquier apostasía, con cualquier falsa doctrina. Pero una cosa es que lo permite y otra cosa es que hayamos sido predestinados para eso. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante dos cosas, dice ahí, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense, hermanos, cómo es que el Señor Jesús mencionó eso de la santificación por el Espíritu, pero lo hizo con otras palabras. Acompáñenme a Juan 17:17. Eso de la santificación por el Espíritu, hermanos, no tiene, óigalo bien, no tiene nada que ver con hablar en lenguas. No tiene nada que ver con tirarse al piso y hacer pantomimas y convulsiones en el suelo. Porque algunas personas creen que si el Espíritu los tumba y se revuelcan en el suelo o se sacuden violentamente, como si tuvieran ataques epilépticos, o si hablan lenguas estáticas con sonidos extraños, entonces quiere decir que Dios los está santificando y fueron escogidos para salvación. Ese es señal de su salvación. Es lo que muchos creen en el mundo religioso. Pero de eso no está hablando aquí. Fíjese, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo es que los iba a santificar? Por la verdad. Ahora acompáñenme a Juan 14, 16, 26 y luego 16, 13. Juan 14, 16, 26 y 16, 13. Fíjense que esto era para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. En el 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, en Juan 14, 16, previo a eso, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, ¿qué dice ahí? La verdad. En este pasaje está hablando de la revelación específicamente, porque fíjense cómo lo dice en el versículo 26. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará que dice todo lo que yo os he dicho. Y ahora en el capítulo 16, versículo 13. Recuerde que escrito está la suma de tu palabra, es verdad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué, hermanos? Toda la verdad. ¿Y qué es lo que iba a ser la verdad? Santificar. Entonces, cuando menciona ahí, mediante la santificación en el Espíritu, no tiene nada que ver con tirarse al piso y revolcarse. No tiene nada que ver con supuestas señales o evidencia de posesión del Espíritu Santo. Está hablando de la palabra de verdad, porque es la verdad la que santifica al hombre. Mediante la santificación por el Espíritu, añade ahí, y la fe en la verdad. ¿Se fija cómo la santificación del Espíritu está unida con la fe en la verdad? Dios los escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en ¿qué? En la verdad. Hasta aquí preguntas, hermanos, dudas. Los escucho.
En Romanos 6, 17 al 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais, ya no son, pero alguna vez fueron. En algún momento en el pasado ustedes fueron esclavos del pecado. Sin embargo, doy gracias a Dios de que ustedes fueron esclavos del pecado, algo hicieron. Y eso que hicieron fue obedecer de corazón el Espíritu a aquella forma de doctrina, la verdad. Consecuencia, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. ¿Cómo es que una persona es santificada? Cuando de corazón la persona escucha el mensaje correcto, la verdad de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron escogidos para ser salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Lo mismo es toda persona bajo la gracia de Cristo, bajo el nuevo pacto, desde la cruz para acá, desde su resurrección y desde el Pentecostés hasta que Él venga. Todos somos escogidos por medio de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, se predica la semilla correcta en el corazón correcto, la persona la recibe, la obedece y de esa manera la persona ha sido santificada. Acompáñeme también en la primera carta de los Corintios, capítulo 6. Uh-huh. 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No reís. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo fueron ellos lavados? ¿Cómo fueron ellos santificados? Hechos 22:16. Se le dijo a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿qué te detienes? Levántate y bautízate ¿de qué? Y lava tus pecados invocando su nombre. Eso fue lo que el Espíritu Santo reveló. El Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Les va a enseñar todo lo que les he dicho. Les va a enseñar todas las cosas. Les preguntaron a los 12, ya Matías como sucesor de Judas, ¿qué haremos? ¿Qué contestó Pedro? Por el Espíritu Santo. Arrepentidos y bautícense. Ese es el Espíritu. Es esa la palabra, esa es la manera en la que Dios santifica al hombre, justifica al hombre y salva al hombre. Entonces ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, hermanos, dice el versículo 13, en contraste con los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En contraste con aquellos que decidieron creer a la mentira porque se complacen en la injusticia, nosotros estamos agradecidos de que ustedes no fueron de ese grupo de personas, sino los que, haciendo uso del libre albedrío que Dios les dio, tomaron la decisión de creer y por ende, como Dios había escogido, ustedes fueron salvos. Ustedes fueron salvados porque fueron santificados por el Espíritu, es decir, por lo que el Espíritu Santo reveló y por la fe en la verdad. Y además, hermanos, si existiera dudas, el versículo 14 acaba con cualquier duda, porque el versículo 14 dice ahí, a lo cual, a la santificación por el Espíritu, a la fe en la verdad, dice, os llamó, ¿qué dice, hermanos? Mediante nuestro evangelio.
Es decir, mediante el evangelio que nosotros predicamos. Y usted y yo sabemos que no hay otro evangelio. Gálatas 1, 6 al 9. Si un ángel del cielo viniera y anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Entonces dice ahí, a lo cual los llamó a la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad para salvación, conforme Dios lo había escogido desde antes, desde el principio. Dios los llamó por nuestro evangelio. ¿Y qué había dicho el Señor Jesús? Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso quiere decir también, hermanos, que Dios nos llama por medio de experiencias. Es decir, no es que usted pueda decir, hermano, pero es que yo cuando me bauticé no sentí nada. No, es que no tenía que sentir nada. No tenía que sentir absolutamente nada. La salvación no es por emoción. La salvación es por educación. Lo único que tenía que hacer es saber lo que estaba haciendo. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Lo que importa es lo que recibiste, la semilla que se sembró en el corazón. Y si usted la obedeció de corazón, entonces usted es salvo. No es por emociones. No es por algo subjetivo. No es por sentir un calorcito o una emoción. O como alguna persona dijo una vez, yo salí del lugar de reunión, me subí a la camioneta y tenía un olor fuerte, penetrante. Y duró y la llevé a lavar y le puse desodorante, la volví a llevar a lavar y le voy a poner desodorante, así 3 veces hasta que le platiqué al pastor y digo, es el olor de la salvación, hermano. Eso no tiene nada que ver. La salvación es por educación. Lo que importa es la semilla. Dios nos llamó a la salvación y a la santificación por el Espíritu y a la fe en la verdad mediante nuestro evangelio. Es la única manera en la cual Dios llama, no por medio de sueños, no por medio de visiones, no por medio de una experiencia personal con Jesús. Mire, usted tiene a Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Lucas narrando la conversión de Saulo y después narrando lo que Saulo dice que pasó en su conversión. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Tenemos a una persona que, número 1, tuvo una experiencia personal con Jesús. Pues Jesús se le apareció en el camino, lo tumbó del caballo, quedó ciego. La pregunta es, ¿era salvo? No, en ese momento no. Pero tuvo una experiencia personal con Jesús. Pues aquí tenemos a una persona que sí tuvo una experiencia personal con Jesús. Que por cierto, él dice 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que si una persona en el tiempo presente dice, yo hablé con Jesús, o el Señor Jesús se me apareció, su servidor les dice, no dudo que usted haya tenido una experiencia. No dudo que usted haya visto algo. Pero de eso a que haya sido Jesús, no lo creo. Y no lo creo porque Pablo dice, al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Y tampoco lo creo porque Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dios ya no habla como lo hizo en otro tiempo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ahora habla únicamente por lo que ya está escrito, por lo que ya está revelado en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles. Ya no, nadie va a tener esa experiencia. Pero incluso, si usted tuviera una experiencia, que Dios hiciera una excepción y apareciera con usted, eso no garantiza la salvación. Porque Dios nos llamó a la salvación por medio de ¿qué? Del Evangelio. Y usted sabe que el Evangelio contiene, número 1, la parte de Dios. Lo que Dios hizo para salvarnos. Lo que Jesús hizo en la cruz. Cómo es que murió, fue sepultado y resucitó. Pero también lo que el hombre debe hacer para ser salvo. Arrepentirse, confesar su fe en Él, convertirse a Cristo y al morir al pecado, ser sepultado con Él y resucitar con Él
mediante la acción del bautismo para nacer de nuevo, para vida eterna, para salvación. Eso es el Evangelio. Pero bueno, aquí tenemos un hombre que sí tuvo una experiencia personal con Jesús y no era salvo. Tenemos también a un hombre que tuvo visión. Porque no solamente el Señor Jesús se le apareció frente a frente, sino que le dice a Ananías, el Señor Jesús, ven a Damasco, porque allí hay un varón, ahí está un hombre llamado Saulo, que ha visto en visión que un hombre viene y le pone las manos. Pero todavía, ¿qué? No era salvo. Él recibió un milagro. Yo sé que Dios me salvó porque yo estaba enfermo y Dios me sanó. Yo estaba enfermo, yo tenía cáncer y empieza la gente a contar su testimonio. Bueno, yo no dudo de que haya tenido alguna enfermedad y no dudo de que Dios le haya sanado, pero eso no es evidencia de que usted haya sido salvo. Saulo vio a Jesús. Saulo tuvo visión durante varios días donde Jesús se le aparecía y habló con él y le reveló todo el evangelio completo. Y no solamente el evangelio, hasta lo de la cena del Señor. Y cuando menciona que subió a Jerusalén, a los apóstoles que habían sido antes de él, entre ellos Pedro, dice, ellos no me comunicaron nada nuevo. Así que todo lo que ellos enseñaron, Jesús se lo había enseñado personalmente a él. Entonces podemos ver que eso no es evidencia de salvación. Recibió un milagro, pero justo después de que se le cayeron como escamas de los ojos y recobró la vista, dice, y levantándose fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado? Porque Ananías le dijo que era para lavar sus pecados. Dios nos llama por medio de, ¿qué, hermanos? Del evangelio, no por medio de experiencias existenciales, ni por medio de emociones. Dios nos llama por medio del evangelio, por medio del mandamiento de Dios, de lo que Jesús hizo, muerte, sepultura y resurrección, y de unirnos a Él en su muerte, sepultura y resurrección en las aguas del bautismo. Preguntas, hermanos. Hermano, Adelante. alguien tiene un accidente y a veces por medio de un accidente aceptan al Señor. Yo quiero nomás que me aclaren eso, o algunos que están enfermos y encomiendan a Dios, se arrepienten pues y todo eso y sanan. Entonces ellos se arrepienten y se entregan al Señor. Pero no son bautizados. No son bautizados, sino que pues, Entonces no ellos obedecen. se entregan al Señor por medio de una enfermedad, por X cosas, ¿verdad? Por medio de eso ellos llegan a conocer al Señor. Se arrepienten y No se son entregan salvos, al ¿no? Señor. Hasta ese momento no. No son salvos. Mientras no, digamos, Dios, Romanos 1, hayan bautizado. ajá, Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, Sí. porque es poder de Dios para salvación. Sí. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para salvar al hombre? El evangelio. Sí. ¿De qué consta el evangelio? Número 1, de lo que Jesús hizo, murió, fue sepultado y resucitó. Y número 2, de lo que el hombre debe hacer, morir con Cristo en las aguas del bautismo, ser sepultado y resucitado con él. Sí, hermano. Primera de Pedro 1:22 también dice, hermano, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sí, hermano, pero como dijera, el evangelio le es presentado a la persona después de que pasó por esas experiencias, ¿verdad? Sea una enfermedad, o sea, lo que haya sido, Sí. algo duro para él, ¿no? Entonces llega ese momento que le presentan el evangelio y entonces se arrepienten y por medio de eso que está pasando se arrepienten y por medio de eso conocen al Señor. Ajá. Y que después viene lo demás, ¿verdad? Que se recibe todo eso. Pero siempre hay un porqué.
Ok. Digo, Ah, eso quiero que decirme a usted. ¿Está Ok. bien? Como quiera, hermano, la manera en la que Dios llama al hombre para la salvación no es por medio de un accidente. Un accidente puede hacernos recapacitar. Puede que la persona reconsidere, bueno, ¿por qué me pasó esto? O sea, que la persona recapacite, es a lo que usted se refiere, ¿verdad? Que diga, bueno, tal vez no estoy bien con Dios. Y tal vez necesite buscar a Dios o acercarme a Dios. Eso es lo que usted está hablando, Sí, ¿no? porque luego tienen ellos una reacción, pues. Ujú. de- Sí, por pues, cualquier cosa ajá. que suceda o que estén pasando, a veces por medio de eso. De esa manera las personas buscan al Señor. Ajá, exactamente. Sí, puede pasar, hermano. Pero en ese momento las personas no son salvas. No, todavía No son salvas. todavía no. Sí, o sea, puede haber diferentes circunstancias que hagan que la persona busque de Dios. Sí, ya lo entendí. Sí. Puede ser tal vez la muerte de algún ser querido también. Que la persona busque a Dios. Por ejemplo, yo conozco una persona que al principio se burlaba de los aleluyos y los maldecía. Y después cuando se murió su niño, la persona en su desesperación decía, ¿dónde se reúnen los aleluyos? Sí. O sea, todavía les llamaba así, ¿verdad? Pero ya con una actitud diferente. ¿Dónde se reúnen? Porque ya lo que quería era llenar ese vacío que sentía por la pérdida de su ser amado. Y fue la manera en la cual se fue acercando a Dios. Bueno, cuando esa persona se acercó por esa circunstancia, es cuando Dios llamó por medio del Evangelio. A eso me refiero. Sí. Todavía no fue el llamado, o sea, el accidente no fue el llamado de Dios, hermano. Por una enfermedad. Sí, la enfermedad no fue el llamado de Dios. Ahí la persona comenzó a recapacitar, pero la manera en la cual Dios llama es por medio del Evangelio. Mire, voy a mostrarlo con otro pasaje. Acompáñeme a Romanos 10, del 8 en adelante. Romanos 10, desde el 8 hasta el 18. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para no hacer muy largo el estudio, solamente diré la conclusión del versículo 13. Cuando dice ahí, todo aquel que invocare el nombre del Señor, está diciendo todo aquel que fuere bautizado. Sí. Después explicaré por qué, para no revolvernos tanto. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Si usted se fija, aquí está diciendo que las personas van a ser salvas por obedecer el evangelio. Pero una persona no va a obedecer el evangelio si primero no cree. Y no va a creer si primero ¿qué? No oye, y no oye si no hay quien les predique. Bien, cuando uno predica, es Dios llamando a la obediencia. Hechos 2, ¿qué fue lo que hizo Pedro, hermanos? ¿No fue predicar el evangelio? Hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados y lo que el hombre tiene que hacer para que reciba el perdón de los pecados.
Ciertamente que sí. El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra. Está hablando del mensaje. Dicho de otra manera, los que aceptaron esa invitación fueron bautizados. Entonces Dios llama por medio de ¿qué? Del evangelio. Sí, muchas cosas pueden hacer que el hombre busque a Dios, que el hombre recapacite, que el hombre haga conciencia. Puede ser una enfermedad, la pérdida del empleo, la pérdida de su matrimonio, la pérdida de un ser amado, que haga que la persona recapacite y diga necesito buscar a Dios. Incluso puede ser que la persona simple y sencillamente diga, bueno, tiene que haber algo más en la vida que alcohol y drogas y mujeres, prostitución. Tiene que haber algo más que salir y golpearme, bailar y pegarme con quien me tope en la calle. Tiene que haber algo más. Ese vacío. Pues esa puede ser la causa de que el hombre busque a Dios. Pero Dios llama únicamente cuando el evangelio es predicado. Ese es el llamado que Dios hace. Bueno, yo a lo que me refiero es que Saulo puede ver que en el camino como perdió la vista y por medio de eso él dijo, Señor, aquí te algo. Entonces, pero hubo un motivo y por el cual él que perseguía a los hermanos. Cuando estudiamos la primera carta, en el capítulo 1 y en el capítulo 5, cuando hablamos de la elección de Dios, veíamos que Dios llama a las personas y sí las escoge desde antes de nacer, pero no para salvación o condenación, sino para una obra en particular. Y en el caso específico de Pablo, Dios no lo estaba escogiendo para salvación, ni para condenación. Lo estaba escogiendo para un ministerio en particular. Esa sería la diferencia, ¿no? Como en el caso de Jeremías. En el caso de Jeremías, Dios le dijo que puede hablar, y él dijo, Señor, no sé hablar porque soy un niño. Y le dijo, no digas que soy un niño, porque donde te envíe tú irás. Antes de que nacieras, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero fíjese, no para salvación, sino por profeta, para una misión en particular. Moisés también dijo, Señor, no sé hablar. ¿Qué le dijo Dios? No hice yo al ciego y al sordo y al mudo, al que ve y al que no ve. Le dijo, yo te hice, yo te creé, yo sé quién eres. Dios lo había escogido. De hecho, incluso sus niños dicen que lo vieron niño hermoso. Otras versiones dicen, lo vieron como el elegido de Dios. Ellos sabían por la profecía de José en Egipto, Dios ciertamente os visitará. Y cuando eso suceda, llevaréis mis huesos para que sean sepultados allá. Bueno, cuando los padres vieron a Moisés, dijeron, este es el que Dios ha escogido. Fíjese, no lo escogió para salvación, no lo escogió para condenación, pero sí lo escogió para libertar al pueblo. Entonces, en el caso de Saulo, pasó lo mismo. Cuando Dios apareció ahí, no lo estaba llamando para salvación, lo estaba llamando para una obra en particular, que de hecho Ananías va y le notifica cuál es la misión que él va a tener. Va a predicar delante de reyes y va a predicar delante de los gentiles porque Dios lo ha escogido para eso. Ya después, en ese momento también Dios ya le había revelado lo que era el evangelio y lo estaba llamando. Llega Ananías y solamente le dice, ¿por qué te detienes? ¿Qué estás esperando? ¿O qué estás pensando? ¿Por qué vacilas? Toma una decisión ya sabes para qué Dios te llamó. Pero la manera en que lo llamó fue por el evangelio. Todavía él podía no ser salvo, como más adelante lo dice, que él mismo podía ser eliminado, aunque fuera heraldo. ¿Para quién? Para otro. Vamos a leerlo, fíjense, 1 Corintios 9. Es el versículo 27. Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, sí, yo puedo cumplir con mi ministerio y otra gente, pero aunque lo cumpla, eso no garantiza mi salvación. Dios lo había escogido para una misión, sí, pero no para salvación o condenación.
Es la persona la que elige, la que decide si se salva o se condena. Sí, hermano, y después de eso, Dice ahí, para la obediencia a la fe. En todas las naciones. ¿Se da cuenta? sí, Dios nos dio un ministerio, pero para que se obedezca a la fe. ¿Por qué? Porque solamente la obediencia a la verdad es la que purifica el alma. Solamente cuando se obedece a aquella forma de doctrina es cuando el hombre es libertado del pecado. Solamente el que cree y es bautizado es salvo. es algo. Solamente el que se arrepiente y se arrepienta y se bautice recibe el perdón de sus pecados. ¿Sí? Que sí, pueden haber muchas razones por las cuales yo decida finalmente buscar a Dios. Hay personas que ni siquiera están buscando a Dios, están buscando pareja. Y ahí encontraron una, por ejemplo, escuché de un hombre que trabajaba en inmigración y aborrecía a los inmigrantes. Los perseguía, era duro, era cruel. Y tenía su compañero que lo pusieron en la patrulla juntos y le decía, oye, no nos trates así, siguen siendo creación de Dios, siguen siendo tus semejantes, trátalos con dignidad, con respeto. Son criminales y no merecen estar aquí, van para atrás. Como el otro era cristiano, miembro de la iglesia, le dijo, oye, invítame allá donde tú vas. En una congregación hispana. Y le dice, pues sí te invito, pero ahí no vas a ser policía. Ahí no vas a ser oficial de inmigración. Ahí lo que veas, ahí se queda. No, dice, yo sigo siéndolo. Finalmente pues lo invitó y fue. Ya cuando aquel hombre fue, miró a una mujer que lo flechó y se enamoró de ella y ya dejó de perseguir a los inmigrantes porque ella era inmigrante. Y luego conoció el evangelio, obedeció el evangelio y su vida fue transformada, fue cambiada. Entonces le digo, hay muchas circunstancias que pueden hacer que uno se acerque a Dios, Pues ahí pero es en el momento, ahí hubo un motivo. ajá, Un motivo. por el cual el hombre escuchó la palabra de Dios. Porque estaba sensible, porque se enamoró, porque estaba sensible, porque murió alguien, porque estaba enfermo. Fue que hubo esa apertura, ¿verdad? O le dio esa oportunidad, se dio esa oportunidad de escuchar o de conocer, incluso puede ser por curiosidad. En el caso de una persona que yo conozco, Sí. dijo que iba a leer la Biblia para acabar con el cristianismo. Ese fue su motivo, él solo. Para acabar con el cristianismo, yo voy a leer la Biblia nomás para demostrar que están equivocados. Oh, sorpresa que cuando leyó la Biblia, Dios lo llamó por el evangelio. Si me explico, hermano, puede haber muchas circunstancias, Sí, sí. muchos motivos, Hay mucho. pero Dios llama cuando el evangelio es predicado. De ahí que si nosotros todo el tiempo predicamos de los instrumentos, del diezmo, de la iglesia, de la organización de la iglesia, y nos vamos por muchos temas, pero no hablamos el evangelio, la persona nunca va a escuchar la invitación de Dios. ¿Y cómo se salvarán si qué? Si no creyeren. ¿Y cómo creerán si qué? Si no se les ha predicado específicamente el evangelio. Específicamente lo que tienen que hacer para ser salvos. Tenemos la ventaja de que en nuestra sociedad, en el siglo XXI, en nuestra cultura y en muchas otras, la gente ya sabe lo que Dios hizo por ellos, pero no lo que ellos deben hacer en respuesta a lo que Dios hizo. Cuando nosotros predicamos eso, es Dios llamando. Otro ejemplo, hermanos, y último, para no extendernos demasiado. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Dice la escritura, aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿Cómo? Cuando se predica el evangelio. Cuando se predica el evangelio, ¿qué es lo que hace Dios, hermanos? Abre el corazón. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. ¿Y mi padre es el qué? No. El portero. Él es el que abre la puerta para que las ovejas puedan ¿qué?
Bueno, ya no leemos porque es el último pasaje, pero es Juan capítulo 10. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Mi padre es el portero. Es el que abre la puerta. Lo mismo dice Pablo a los Colosenses, que es Dios el que abre puerta, o pide que oremos para que Dios abra puerta para la predicación del Evangelio. Cuando el Evangelio se predica, es Dios hablando. ¿Y para qué se predica el Evangelio? Yo quería hablarlo hoy, pero ya por causa del tiempo no lo veremos. Dice ahí, en 2 Tesalonicenses 2:14, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos llamados y fuimos salvados con un propósito: alcanzar. Fuimos salvados, sí, pero todavía falta que ¿qué? Que pudiéramos no alcanzar, hermano. Pudiéramos no alcanzar. Tenemos que esforzarnos. No es una vez salvo, siempre salvo. Pablo mismo dijo, no sea que habiendo sido heraldo yo para otros, o sea, no sea que habiendo sido yo predicador para otros, yo quede descalificado. ¿Se acuerdan de Moisés? Sí. 1,5 millones de personas entraron a la tierra prometida. Moisés los sacó de Egipto. Moisés los llevó y pudo contemplar desde el monte todo lo que se veía. ¿Pero qué pasó con él? No entró. No entró. Por desobediencia. Tanto esfuerzo que hizo anteriormente, ¿eh? Todo lo que Dios le decía, él lo hacía y todo hacía. Y nunca se cansó pues, de hacerlo. Y como último, En una rabieta con el pueblo, hermanos. Por eso, hermanos, ya sea yo o sea alguien más, tengan cuidado cómo tratan al predicador. Porque por culpa de quién no entró Moisés a la tierra prometida. Todo porque comenzaron a renegar. Al grado de decirle a Moisés a Dios, bueno, Señor, que yo los parí o qué. Ya imagínense cómo estaría Moisés, hermano. Porque eso les digo, bueno, yo los parí o qué. Yo no los parí, ya diciendo ya estuvo, ya no más. De tal manera que cuando le dijo Dios, golpea la roca, háblale a la roca, ¿qué hizo él? Él estaba enojado, o sea, golpeó la roca. Y el problema no fue ese, el problema fue que dijo, no haremos Aarón y yo que salga agua de la roca. Ese fue el problema. No tanto que golpearon la roca, sino que no dieron la gloria a Dios. Y esa es la razón que Dios le da a Moisés en Deuteronomio, de por qué no entró a la tierra prometida. Y por eso dice el escritor a los hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan, ¿qué dice? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bien, hermano, que Dios bendiga su palabra, que Dios nos bendiga a todos. Gracias por su asistencia. Por cierto, no se vaya, hay un cafecito y algo más para que no se ñuzgue el café solo. Dios nos bendiga a todos.